Muy buenas tardes, bendiciones a todos. Así es, muy buenas tardes. Aquí los estamos invitando a que dispongan sus corazones porque tenemos un banquete, así es, un banquete, una nutrición, una comida exquisita para el alma, para el corazón, para la conciencia, para el espíritu, para la mente, para la imaginación, para todo nuestro ser. Un banquete y una nutrición que proviene de Dios, el Dios que nos creó, el Dios que sabe de qué está hecho el corazón, la conciencia. Y Él dice que esta es la comida que necesitamos, porque esta es la palabra de Dios que nos corrige, que nos reargulle, que nos prepara para toda buena obra. Así es. Y queremos invitarlos a que dispongan sus corazones porque hoy tenemos un banquete, pero delicioso. Queremos seguir estudiando aquí en Proverbios 2, así como les había contado la vez pasada que vamos a continuar estudiando Proverbios 2, entonces vamos a empezar Proverbios 2 y vamos a hacer un pequeño análisis sobre Proverbios 1 del 29 al 33. Bueno, empezamos con esto. Lo que significa recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice, hijo mío, si recibieres mis palabras. Así es. ¿Qué significa recibir la palabra de Dios? Que estamos recibiendo la sabiduría de Dios. Dice, hijo mío, en el Proverbios 3 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, porque dice, la ley de Dios es perfecta que convierte el alma, dice la palabra de Dios. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Tenemos que guardar la palabra, los mandamientos de Dios. Dice aquí, y mis mandamientos guardaré dentro de ti. ¿Dónde? En el corazón. Porque ¿qué significan los mandamientos de Dios? Dice, miremos, aquí en Mateo 22, del 37 al 38. Amarás al Señor con todo tu, dice, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Entonces Dios quiere que recibamos esta palabra en el corazón, la guardemos y meditemos en ella. Estudiemos profundamente por qué debemos amar a Dios. Él nos creó, Él nos formó en el vientre de nuestras madres. Él sabe con qué propósito nos mandó a esta vida. Nos mandó una vida con propósito, un propósito santo que Él quiere que realicemos. Por eso Él dice que recibamos esta palabra para ser preparados para toda buena obra. Así es. Entonces, la palabra, mire lo que dice aquí en Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque ellas son vida a los que la hallan, son vida. Esta sabiduría es vida para nuestro corazón, es vida para nuestra mente, la vida buena, el pensamiento santo, el pensamiento correcto, la decisión correcta. Esta es la palabra de Dios. Entonces dice, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así es. Dice que guardemos nuestro corazón. ¿Qué significa eso? No exponer nuestro corazón a cosas malas, a los malos, a las malas enseñanzas, a las malas actitudes, a lo malo. Dios quiere que escojamos la bendición, el bien. ¿Y cómo vamos a saber escoger el bien? Estudiando la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo de Dios. Aquí es donde tenemos que pedir la guía del Espíritu Santo de Dios. Señor, revélanos la palabra, llénanos de tu presencia, guíanos, controla nuestras vidas. Señor, todas las decisiones que tenemos que tomar, queremos tomarlas en base a tu palabra. Señor, guíanos, instrúyenos, revélanos tu palabra. Dice, porque dice aquí en Proverbios 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Dios quiere que seamos prudentes, que seamos sabios. Dice, si clamares a la inteligencia, dice, y a la prudencia dieres tu voz, porque Dios quiere que seamos prudentes, sabios para hablar, que no hablemos cualquier cosa a la ligera, sino que meditemos bien en nuestras palabras y vamos a hablar con sabiduría, no cosas
que van a contristar el Espíritu Santo de Dios, que no le agradan al Señor Jesucristo, no. Él quiere que hablemos el bien, seamos bendición y edifiquemos, y que no hablemos cosas que son en contra de la palabra de Dios. Bueno, y entonces él dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Así es, ¿verdad? Qué poderoso es esto, ¿verdad? Porque de esta forma vamos a hallar el conocimiento de Dios, recibiendo la palabra de Dios en el corazón, guardándola, recibiendo los mandamientos y guardándolos, sabiendo qué significa recibir las palabras de Dios y qué significa guardar los mandamientos, y que hablemos con prudencia. Tenemos que hablar con respeto, con amor hacia la gente, con respeto, no ir Dios no quiere que juzguemos ni que calumniemos, sino que digamos las cosas con amor y respeto. Si tenemos que llamar la atención a alguien, lo hagamos con amor y con respeto. Dios quiere que practiquemos esta palabra. ¿Por qué? Porque Dios dice que Dios nos enseña en la palabra que dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal, dice el Señor Jesucristo. Dice, aparta tu pie del mal, dice porque aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Así es. Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Que quita la iniquidad, lo malo de tu boca, de tus palabras, de tu mente, de tu corazón. Entonces Dios nos está pidiendo que recibamos esta sabiduría, que es el bien. Porque analicemos también esto que Dios nos dice, porque ¿qué es la palabra de Dios? Aquí en Juan 15, miremos lo que Dios dice en la palabra en Juan 15. Juan 15, aquí está. Dice, Juan 15, 7 dice, vamos así. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permaneces en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ve qué tan maravilloso es el resultado de recibir la palabra de Dios, guardar los mandamientos de Dios. Dice, es permanecer en el amor de Dios. Dice, si permaneces en mí, ¿cómo vamos a permanecer en Dios? Y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Dónde? En el corazón. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Ves? Esta palabra debe guardarse en la mente y en el corazón, meditarla y tomar decisiones que van a honrar a Dios. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios quiere que llevamos un fruto maravilloso, porque el Espíritu Santo de Dios nos está revelando la palabra y nos va a guiar a cumplir esas obras que Dios quiere que hagamos, y vamos a tener una vida con Dios grandiosa, maravillosa, ¿no? No significa que no hayan problemas, pero porque Dios dice que en el mundo tendrás aflicción, pero Dios prometió estar con nosotros para librarnos del mal, ¿verdad? Y dice aquí que de esta forma vamos a ser sus discípulos, vamos a saber qué significa, saber escudriñar la palabra de Dios y ver lo que el Señor Jesucristo hizo cuando Él estuvo en la tierra, y saber cómo obra Dios, saber cómo responde, cómo obra, conocer el Dios que nos ama, ¿verdad? Y dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entonces, ¿cómo vamos a permanecer en el amor? Permaneciendo en su palabra, permaneciendo en sus mandamientos. Así vamos a permanecer en su amor y siendo hacedores de la palabra, practicadores diariamente de esta palabra. Dice, si guardares mis mandamientos y permanecieres en mi amor, así como yo
he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Él fue un ejemplo, el Señor Jesucristo, de cómo debemos amar, cómo debemos perdonar al que nos ofendió, nos hirió, nos calumnió, y así de esta forma amar al prójimo y buscar la forma de ser bendición para ellos, ¿verdad? Orar por el prójimo, orar por las cosas que vemos que necesitan oración, porque Dios nos muestra todas esas áreas donde se necesita la oración, que es poderosa, ¿sí? Dice, y estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, dice. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿verdad? Entonces, Dios nos puso en esta tierra con un propósito santo. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y yo os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca para sí. Dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice, esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Ves? Esto es muy importante, por eso va a dar un fruto maravilloso, maravilloso de que Dios nos dice. Y Dios nos enseña la palabra que de esta forma, como nos enseña en Santiago 4:7, de esta forma vamos a saber escoger lo que Dios ama, porque cuando nos humillamos ante su presencia y nos sometemos a Él, entonces vamos a permanecer en su camino. Dios dice en la palabra, dice en Santiago, miremos aquí Santiago 4:7, dice, someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, Dios nos pide que con humildad vengamos a su presencia. Como en humildad vengamos a Él y como humildad nos humillemos ante Él. Busquemos su rostro de todo corazón. Y que de esta forma, eso significa que vamos a escoger las cosas de Dios. Vamos a entender lo que Dios ama. Y de esta forma también vamos a resistir al diablo. Vamos a resistir lo malo. Porque de esta forma vamos a permanecer en el Señor Jesucristo, amando su palabra, meditando en su palabra, y así vamos a saber escoger lo que Dios ama. Cuando nos humillamos ante Dios, cuando nos sometemos a Dios, vamos a escoger guardar los mandamientos en el corazón, recibir la palabra, vamos a hablar con sabiduría, vamos a hablar con prudencia, no vamos a ofender así como cualquier cosa, vamos a tener respeto y amor por la gente. ¿Sí? Dios dice que el que oyere, dice en Proverbios 1:33, dice, mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal, porque podemos en la próxima grabación vamos a hacer un estudio sobre Proverbios 1 del 29 al 32, porque ahí nos muestra la persona que no quiso escoger, no quiso recibir la palabra de Dios, ni guardar sus mandamientos, ni hacer lo que Dios quiso. Entonces, ahí Dios nos muestra, porque es que Dios nos muestra las verdades de Dios y Dios nos muestra lo que significa el mal. O sea, tenemos que mirar que el mal es algo que nosotros no podemos hacer, es algo que nosotros tenemos que reprender de nuestras vidas, porque Dios no quiere que nos perdamos. Dios es un Dios que dio su vida por nosotros, que bajó del cielo, que hizo un sacrificio muy grande en la cruz para que fuéramos salvos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento por el pecado. Por eso nos enseña la verdad que nos hace libre, nos enseña su sabiduría y también nos muestra lo que significa el engaño, la mentira, para que no caigamos en la mentira ni el engaño y para que no hagamos nada malo. Entonces, porque Dios es un Dios que nos muestra que no debemos hacer lo malo, porque el malo es algo que Dios dice que no le agrada a Dios y no lo debemos hacer. Dice, apartados de mí, nada puedes hacer. Cuando no recibimos su enseñanza, su palabra, y no andamos con humildad delante de su presencia,
eso es algo que no le agrada a Dios. Dios nos ama de una forma tan grandiosa, tan maravillosa, que Él quiere que lo tomemos a Él en serio y hagamos las cosas conforme a su voluntad, por amor a Él, por amor, porque Él es el Padre perfecto, un Padre que corrige a sus hijos, un Padre que nos enseña a amarlo a Él, nos enseña a amar al prójimo, nos enseña a practicar el bien y a tomar decisiones en base a su palabra, a hacer el bien. Entonces, bueno, así los invito a que hagamos esto que Dios nos ha enseñado, y los invito a que en el nombre del Señor Jesucristo recibamos al Señor en el corazón. Si tú que me estás oyendo no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, yo te invito a que hagas una oración de fe, de recibir al Señor Jesucristo, porque estás a un paso de recibir el regalo más grandioso que el Señor nos haya podido dejar, que es la salvación del alma, el perdón de los pecados. Yo te invito a que recibas este regalo que Dios, porque es un regalo. Nosotros no tuvimos que hacer nada, pero el Señor Jesucristo lo hizo todo por nosotros. Él dijo, consumado es en la cruz, está hecho de la forma como nosotros debemos ser salvos. Entonces, y de esa forma es recibiendo al Señor Jesucristo en el corazón, pidiendo perdón por el pecado. Y yo te invito a que repitas conmigo esta oración que dice así: querido Señor Jesús, de corazón sincero, yo creo que eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz por mi pecado, que resucitaste de los muertos, Señor Jesús. Yo tomo la decisión en este día de arrepentirme de todos mis pecados. Tomo también la decisión de abandonar la idolatría, Señor Jesucristo, y me humillo delante de tu presencia y me someto a ti, Señor Jesucristo. Y te abro mi corazón, Señor Jesucristo. Te pido que vengas a vivir a mi corazón, Señor Jesucristo. Yo te recibo en mi corazón como a mi Señor y Salvador, porque creo que todo lo que hiciste en la cruz fue para salvarme, sanarme, perdonarme y darme vida eterna. Lávame con tu santa sangre. Hazme una persona nueva en ti, Señor Jesucristo. Yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador, y bautízame con tu Santo Espíritu, Señor. Padre Santo, yo todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Salva mi alma, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Así de sencilla es esa oración. Así es sencilla. Si hiciste esa oración de fe, te felicito, porque vienes a formar parte de la familia de Dios. Y allí donde estás, Dios sabe la oración que hiciste, que la hiciste de corazón, y Él te bautiza con el Espíritu Santo de Dios, y vas a ser un testimonio de Dios. Vas a ver que Dios es un Dios real, que se manifiesta a su pueblo, al que lo escucha, porque Él dice, mis ovejas escuchan mi voz. Así es, si escuchaste la palabra de Dios, escuchaste a Dios. Entonces, hoy te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, y te invitamos a que adquieras una Biblia y que encuentres una iglesia de sana doctrina donde se predica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y te invitamos a que continúes teniendo una comunión con Dios todos los días, y que conozcas la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios te la va a revelar y te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te felicitamos y te bendecimos, y te invitamos a la próxima grabación. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.